vamos retomando, ¿sí? Hicimos este repaso rápido por lo que son las listas, y un poco para recordar y un poco también para ponerlos a tonos por ahí a los que vienen de otros lenguajes. Así como tenemos las listas, en Python existe otra estructura que también ya la habíamos visto anteriormente, que son las tuplas, ¿sí? Este también es un tipo de dato compuesto que también se utiliza para agrupar distintos objetos. También es una secuencia ordenada, es decir, tiene muchas similitudes con las listas, pero la diferencia fundamental entre listas y tuplas radica en que las tuplas son inmutables. Es decir, una vez creada la tupla, no podemos modificar el contenido de la misma. Es decir, no le vamos a poder ni agregar, ni quitar elementos, ni vamos a poder cambiar ninguno de los elementos que la componen, ¿sí? Estas tuplas se declaran usando paréntesis, ¿sí? Y los elementos también se separan por coma, ¿sí? Ahí serían las principales diferencias. El tipo de dato es el tipo tuple, ¿sí? Tuple, donde si nosotros pedimos que nos indique Python de qué tipo es, ¿sí? En este caso esta tupla que creamos aquí, fíjense que los paréntesis no son obligatorios en algunos casos, como en este, donde a 3 elementos, un entero, un flotante y una cadena, los empaquetamos en una tupla, ¿sí? Los separamos por coma, conformamos la tupla y si la mostramos nos muestra, ahí sí nos muestra los paréntesis para que no quede lugar a dudas de que eso que nos está mostrando es una tupla, y si pedimos el tipo nos dice que es de clase tuple, ¿sí? Nos muestra el tipo de datos, ¿sí? En general vamos a tratar de usar los paréntesis cuando definamos tuplas para evitar ambigüedades, pero en principio no son siempre obligatorios, solamente en algunos casos. También la vamos a poder indexar, la vamos a poder segmentar, la vamos a poder recorrer, al igual que hacemos con las listas, o sea, de la misma manera que hacemos con las listas, las 3 tareas vamos a poder hacer, pero por tratarse de objetos que no se pueden modificar, yo no puedo acceder a los elementos para cambiar su valor. Es decir, en este caso, yo intento acceder al índice 0, es decir, estoy indexando, ¿sí? El primer elemento e intento modificar el 12.345 por un 9 y lo que me voy a tener es un error de tipo, ¿sí? Que me va a decir, o sea, en inglés, que el objeto tupla no soporta la asignación de elementos. Es decir, yo puedo mostrar el primer elemento, es decir, indexar con el índice 0 el primer elemento para usarlo dentro de un print, por ejemplo, o para usarlo para hacer alguna operación, pero no puedo intentar cambiar su valor, ¿sí? Y como no admite la modificación, hay métodos que vimos para las listas que no se pueden aplicar en las tuplas, es decir, no podemos aplicar ningún método para añadir elementos, no podemos aplicar ningún método para eliminar elementos, pero sí hay métodos básicos que son comunes, como por ejemplo podemos contar elementos, un determinado elemento X dentro de la tupla, o podemos, si quieren, buscar el índice de algún elemento X dentro de la tupla completa o dentro de algún segmento de esa tupla. Es decir, estos son los métodos básicos que tienen las tuplas, que como ven son muchísimo menos, porque como no admiten la modificación, hay muchos de los métodos que se utilizan con las listas que no se pueden aplicar sobre las tuplas por esta característica que tiene. Podemos convertir de una lista a una tupla a través de la función incorporada tuple o list, ¿sí? Si tenemos una lista la podemos transformar en tupla, y si tenemos una tupla la podemos transformar en lista a través de estos métodos. Y con las tuplas y con las listas aparecen dos conceptos que yo los traigo a colación, son bastante mencionados, que es el de empaquetado y desempaquetado de datos, ¿sí? Empaquetar datos implica almacenar múltiples elementos en una sola variable. En este caso,
La cadena Ana Ruiz, el valor 20 y la cadena programa, la empaquetamos, en este caso en la tupla estudiante, ¿sí? Esta es una forma que tenemos, por ejemplo, para devolver varios datos dentro de una función. En un return podemos devolver varios datos. Lo que hace el programa es empaquetar esos datos como una tupla para poder retornarlos, ¿sí? Si mostramos estudiante, vemos que es una tupla con esos datos, ¿sí? Y así como los podemos empaquetar, los podemos desempaquetar. Es decir, los valores de un iterable, de una lista o de una tupla, lo podemos separar en diferentes variables, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la lista Ana Ruiz con el número 20 y con la palabra programa, la podemos separar en tres variables, nom, edad y curso, ¿sí? Y trabajar luego, o mostrar, como en este caso, o procesar luego estas variables individuales. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la cantidad de variables que pongamos a la izquierda tiene que coincidir con la cantidad de elementos que tiene la secuencia que está a la derecha, ¿sí? Para que esta asignación sea posible uno a uno. Y también vamos a poder tener dentro de nuestras listas otras listas. Es decir, dijimos, puede estar compuesta cada lista de diferentes tipos de elementos, ¿sí? Enteros, flotantes, cadenas, booleanos, pero también puede estar compuesta de otras listas o puede estar compuesta de tuplas. Es decir, podemos tener como elemento de una lista otros elementos compuestos, ¿sí? Y podremos hablar entonces de lista de listas o de lista de tuplas, ¿sí? En este caso, tenemos una lista que contiene tres listas como elementos que lo componen, ¿sí? Una que tiene el 4, el 6 y el 10, otra que tiene el 9, el 11, el 4 y el 7, y otra con el 5 y el 15, ¿sí? Si mostramos la lista, nos va a mostrar, ¿sí? Inicia con corchete, termina con corchete la lista principal e internamente cada una de las listas con sus corchetes. Acá en esta tabla lo que les muestro es el índice que se asocia a cada uno de los elementos, es decir, esta lista en el índice 0 contiene otra lista, esta lista en el índice 1 contiene una lista de 4 elementos y en el índice 2 una lista de 2 elementos, ¿sí? Si queremos ahora acceder a los elementos individuales de esa lista interior, tendremos que aplicar otro índice más para cada uno de estos elementos. Es decir, nos aparecen doble índices para acceder a cada lista interna de nuestra lista más grande y otro índice más para los elementos particulares de esa lista interna. Si nosotros mostramos la longitud de la lista a través de la función len, nos va a decir que tiene tres elementos, ¿sí? Los tres elementos son tres listas, ¿sí? Si queremos ver qué tamaño tienen esas listas, podríamos imprimir cada uno de esos tamaños, recorrer los elementos y aplicar el len, ¿sí? Este len en cada uno de los elementos de la lista, en este caso 4, 6 y 10, 9, 11, 4 y 7, y nos mostraría que esta tiene 3, que esta tiene 4 y que esta tiene 2. Acá lo que hacemos es mostrarlas directamente, no mostrar el tamaño, sino que mostrar cada una de las listas. Decimos el elemento 1, ¿sí? Fíjense, índice 0 más 1, para mostrarlo como posición, el elemento 2 del elemento 3, y mostramos las listas a continuación. Y también, fíjense acá, usando append, podemos añadir listas completas. Recuerden que append añade un único elemento, ¿sí? Si yo ese único elemento lo paso como una lista, lo que va a hacer es añadirme la lista completa como un único elemento de esta lista originalmente vacía, ¿sí? Estaba vacía, le añado 4, 6, 10, ¿sí? Está vacía, le añado 9, 11, 4, 7. Si esto fuera un extend, no añadiría esto como una lista, sino que serían los enteros particulares 4, 6 y 10. ¿Sí? Pero como lo estoy haciendo con append, entiende que toda la lista completa es un único elemento para añadir en lista, ¿sí? Entonces podría conformar esa lista de listas a través de append. Como dijimos, para acceder al dato individual
vamos a tener que usar corchetes 2 veces, ¿sí? En primer lugar, el primer corchete me va a decir con cuál de estas listas yo quiero trabajar. Y el segundo corchete me va a decir con cuál de elemento interno de esa lista en particular yo quiero o modificar su dato o mostrarlo, ¿sí? Por ejemplo, el tercer elemento de la primer sublista, es decir, en este caso, la primer sublista es esta de 4, 6 y 10, ¿sí? El tercer elemento, en este caso, es el 10, por lo tanto, el índice de esta lista es 0 y el índice del 10 es 2, ¿sí? Entonces, uso doble corchete para acceder al elemento 10, en este caso, y mostrarlo. Y así como hicimos listas añadiendo elementos, es decir, déjenme volver un poquito atrás, fíjense acá, definí una lista poniendo los datos de la lista, o definí una lista a través de append, ¿sí? Añadiéndolos a través del método. Hay una forma de generar listas que se llama listas por comprensión, que me permite a mí generar listas en una sola línea. Y lo comento porque es algo muy de Python y se utiliza muchísimo la generación de listas por comprensión y lo pueden llegar a ver, entonces quería comentárselo para el que nunca lo vio, ¿sí? Donde es una manera breve, corta, concisa para crear listas que tienen una cierta regularidad en sus elementos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para crear una lista, ¿sí? Yo voy a plantear una expresión, ¿sí? Y voy a tener un for dentro de la lista donde voy a tener un ítem como parte del iteral, es decir, para un i en el rango de x o para un determinado elemento en esa secuencia, esta expresión en general va a usar información de este ítem para generar el conjunto de valores, ¿sí? Y además de generarlo, yo podría poner determinadas condiciones que tiene que cumplir ese ítem para formar parte de la lista. Entonces, las dos formas de generar listas por comprensión son utilizando el for o utilizando el for y un if. ¿Sí? Tiene como un formato estilo cuando trabajamos con conjuntos y expresamos un determinado valor del conjunto de los reales, por ejemplo, del conjunto entero, tal que ese valor cumple una determinada condición. Sería como una especie de expresión matemática, por ahí el que viene más de esa área si lo quiere ver de esa manera. Pero vamos a ver un ejemplo para entender un poquito más qué significa esta expresión y cómo se usa este for. Fíjense que yo quiero generar una lista con la tabla del 7, ¿sí? Así que tenga 7, 14, 21, 28, es el listado de valores. Yo lo podría hacer generando una lista vacía con un for, recorrer valores desde el 1 al 10, ¿sí? Fíjense, si al range le puse el valor inicial 1, el final va a ser 11, entonces va a llegar hasta el 10, o sea que x va a valer 1, 2, 3, hasta el 10, y le voy a pedir que me añada en la tabla, mi lista tabla, el valor multiplicado por 7, o sea, el 1 por 7, 2 por 7, 3 por 7 para generar mi tabla, ¿sí? Ahora, esta expresión que yo puse acá, este código, yo lo podría escribir en una sola línea con las listas por comprensión y decir que mi expresión es x por 7 para una x en el rango, en este caso, de 1 a 10. ¿Sí? Es decir, para que se genera x dijimos generalmente forma parte de la expresión, ¿sí? Y entonces todos los valores que me genere este for lo multiplico por 7 y me genera una lista. ¿Sí? Fíjense, los corchetes me indica que esto estoy generando acá una lista. Y es una forma mucho más compacta de escribir todo esto mismo que está acá. Como les dije, en general generamos listas con un determinado patrón. Acá el patrón es que son todos múltiplos del 7 los valores que conforman la lista, ¿sí? Si quisiéramos crear una lista de números pares menores a 20, podría tener mi lista vacía, esta sería como la forma tradicional, para un número comprendido entre 0 y 19, va a llegar hasta ese valor de número. Si el número es par, es decir, lo estoy chequeando a través del resto, hago la división por 2, me quedo con el resto, si el resto es 0, ese número es par, ¿sí? Si ese número es par, lo añado a la lista. Ahora, una forma más compacta de escribir esto es que ese número, para un número
comprendido entre 0 y 19, si es par, entonces que forme parte de la lista. ¿Sí? Acá hay un ejemplo donde agrego una determinada condición. No son todos los números entre 0 y 19, sino solo aquellos que cumplen con la condición de que sea par, de que el resto de la división me dé 0. Bien, esto fue como un repaso muy rápido, ¿sí? Y como para ponerlos al tanto de las otras estructuras, además de las listas, de las tuplas, de las estructuras que contiene Python, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar a la estructura que nos interesa ver hoy y no alcanzamos a ver en la primera parte del cursado, en el curso anterior de introducción, que tiene que ver con los conjuntos, ¿sí? Los conjuntos también son una colección de datos, ¿sí?, que tenemos en Python, con la característica particular de que no es ordenada, no tienen un orden particular. Hoy dijimos que las listas eran ordenadas, de acuerdo a cómo yo iba añadiendo los elementos de la lista, ocupaban un lugar, ¿sí? Cada vez que yo hacía append, añadía un elemento más, ese append me lo añadía al final, o yo podía añadir en una determinada posición. ¿Por qué? Porque los elementos estaban ordenados dentro de esa lista, ¿sí? Por eso yo podía elegir dónde añadir un elemento dando un determinado índice. En este caso no hay un orden dentro de esta colección, no hay un orden específico, por más que yo genere ese conjunto con un determinado orden, no necesariamente es el orden en que lo va a acomodar Python, ¿sí? Entonces la colección es desordenada, ¿sí? Y la otra particularidad que tiene es que los elementos son únicos, ¿sí? No puede haber elementos repetidos, no puede haber dos elementos iguales dentro de ese conjunto, ¿sí? Entonces, como decíamos, es similar a la lista o a la tupla, pero la diferencia está en que no hay un orden, ¿sí?, y no permite valores duplicados. La tupla y la lista sí nos permiten tener valores duplicados como parte de sus elementos. En los conjuntos no. Y la principal utilidad que le vamos a dar a los conjuntos es poder verificar la pertenencia de un determinado dato a un conjunto de elementos, ¿sí?, la eliminación de entradas duplicadas, ¿sí?, y poder constatar si hay elementos en común entre distintos conjuntos, ¿sí? Los conjuntos sí son mutables. Esto quiere decir que una vez creado el conjunto, yo puedo añadir elementos a ese conjunto, ¿sí?, o eliminar elementos de ese conjunto. Es decir, puedo cambiar la cantidad de elementos que contiene añadiendo o quitando elementos de ese conjunto, ¿sí? Pero nunca voy a poder añadir elementos que ya existan, ¿sí?, porque no me va a permitir entradas duplicadas. La forma que tenemos para crear un conjunto es a través de la función set, ¿sí? O bien vamos a poder encerrar nuestra lista de elementos, que lo vamos a separar por comas, ¿sí? En este caso es igual a las listas, vamos a separar por coma los elementos, pero lo vamos a encerrar entre llaves, ¿sí? Esa va a ser la forma de indicar que estamos trabajando con nuestro conjunto. Perdón, dice conjunto, decir conjunto. Ay, perdón. Vi algo que pensé que estaba erróneo, pero no. Entonces, vamos a ver cómo creamos un conjunto usando la función set, ¿sí? A la función set yo le tengo que pasar un listado de elementos. En este caso le paso la lista 1, 2, 3, 2, 1. ¿Sí? Como este conjunto no admite duplicados, solamente van a quedar registrados, si yo muestro los datos de mi conjunto, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? El otro 2 y el otro 1 no se van a tener en cuenta, se van a ver eliminados, ¿sí?, de mi conjunto. Podría crear el mismo conjunto usando llaves, ¿sí? Es decir, en lugar de usar la función set y pasarle la secuencia, como en este caso pasarle una lista, directamente encierro los elementos entre llaves. Nuevamente, por más que yo ponga elementos duplicados, solamente me va a mostrar como salida 1, 2 y 3, ¿sí?, porque no admite elementos duplicados. ¿Qué pasa en este caso con una secuencia de strings? ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, una canasta que tiene
manzana, naranja, manzana, pera, naranja y banana. ¿Sí? Fíjense ahí repetidos manzana y repetido naranja. Yo lo imprimo a esto como conjunto y fíjense, eliminó los repetidos y no tiene un orden particular. Fíjense que manzana, que era el primero que aparecía, aparece en segundo lugar cuando lo muestra. Banana, que aparece en el último, aparece acá como tercero. La pera, que estaba acá, aparece como primero. Y la naranja. A esto refiere con que el orden que da es uno que elige Python, no hay un orden específico para los datos. Si aplico sobre un único string, ¿sí? Por ejemplo, sobre la palabra abracadabra, el conjunto, lo que tengo como conjunto son cada una de las letras sin repetir. ¿Sí? Entonces la C, la D, la B, la A y la R. Fíjense que el orden elige alguno ahí Python para representar estos datos. Ahora bien, no necesariamente el conjunto tiene que estar conformado por datos del mismo tipo, ¿sí? Es decir, en los ejemplos que vimos antes eran todos enteros o eran todas cadenas de caracteres. Yo podría tener conjuntos conformados por datos booleanos, un flotante, el dato nulo, un false, el hola mundo, en este caso un string, y una tupla. Fíjense que tengo acá una tupla, unidos entre paréntesis, y como salida, nuevamente, fíjense que no hay un orden particular, ¿sí? Aunque yo los puse en este orden, los reordena, muestra false, false, true, 3,14, la tupla, non y hola mundo. ¿Sí? Ahora bien, los conjuntos pueden tener datos de cualquier tipo, pero no pueden incluir objetos mutables, ¿sí? Por lo tanto, no puedo tener una lista como parte del conjunto, no puedo tener un diccionario, que es otra estructura que vamos a ver la clase que viene, el diccionario, y no puede tener otros conjuntos. ¿Por qué? Porque el conjunto es mutable y como tal, ¿sí? Como la lista y como el diccionario, por ser objetos mutables, no pueden formar parte como elemento de un conjunto. Si vemos los ejemplos que están acá, son todos objetos inmutables. ¿Sí? La tuple es inmutable, los strings son inmutables, los flotantes y los enteros, acá no hay un entero, pero podría haber un entero, son inmutables. Los valores booleano, true, false y el valor nulo son valores inmutables. Por lo tanto, esos sí pueden formar parte del conjunto, pero no puedo tener ni listas, ni diccionarios, ni otros conjuntos. Yo puedo obtener un conjunto a partir de cualquier objeto iterable. ¿Sí? Yo le paso el iterable, ¿sí? Y puedo a través de la función set conformar mi conjunto. ¿Sí? Es decir, le paso la lista 1, 2, 3, 4, formo un conjunto con estos elementos. O bien puedo usar la función range para generar valores entre 0 y 9 y formar un conjunto a partir de la salida de la función range. Es decir, cualquier función o cualquier objeto que sea un iterable o cualquier función que me devuelva un iterable, la puedo usar para generar mi conjunto a partir de esa secuencia. Ojo, y acá les marca que lo que estoy haciendo no es proponer una lista como parte del conjunto, es decir, la lista no es un miembro del conjunto, sino que cada uno de los elementos enteros de esta lista es un elemento individual de ese conjunto. Es decir, los elementos del conjunto es el entero 1, el entero 2, el entero 3 y el entero 4, no la lista. Y la lista no puede ser parte de mi conjunto. Si yo quisiera generar un conjunto vacío, porque después voy a añadir los elementos, lo hago a través de la función set. ¿Sí? Entonces, le asigno a ese, a través de set, un conjunto vacío. ¿Sí? No vamos a poder usar llaves vacías, porque la llave también la vamos a usar para crear diccionarios. ¿Sí? Y la forma de crear un diccionario vacío es a través de las llaves vacías. Entonces, para evitar esa ambigüedad, ¿sí? El diccionario dijimos, lo vamos a ver la semana que viene, para evitar esa ambigüedad, ¿sí? Entonces el conjunto vacío se asigna a través de la función set. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a usar para otra cosa. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo en este caso con programación orientados a objetos, donde tenemos una clase que es la clase club, ¿sí? Esta clase club
tiene como método su constructor para inicializar los argumentos y los atributos, y los atributos que tiene esta clase son un nombre para el club, ¿sí? Vamos a dar un nombre de fantasía, una dirección donde está ubicado ese club y un listado de deportes que se practican en ese club, ¿sí? Pero ese listado de deportes, en lugar de generarlo como una lista, ¿sí? Porque suponemos que no vamos a tener duplicados, si se practica un deporte es ese deporte, no tiene sentido que un deporte aparezca dos veces, ¿sí? Como parte de este listado. Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a generar a partir de conjuntos, ¿sí? Y en primer lugar vamos a instanciar un conjunto, vamos a crear un conjunto vacío cuando instanciemos el objeto. Por lo tanto, vamos a necesitar añadir objetos a este conjunto, es decir, como teníamos hoy las listas vacías y añadíamos elementos a nuestro conjunto en principio vacío, vamos a implementar un método que nos permita añadir deportes o eliminar deportes de ese conjunto, ¿sí? Esas formas de añadir o eliminar elementos, ¿sí? Porque dijimos es mutable el conjunto, así que vamos a poder cambiar y añadir elementos y sacar elementos, lo vamos a hacer a través del método add, ¿sí? Y para eliminar elementos vamos a usar el método remove o el método discard. Y vamos a poder comprobar si un elemento está presente dentro del conjunto nuevamente usando el operador de pertenencia in de la misma manera que hacíamos con las listas. Y a través de in podemos chequear si un determinado elemento está o no está dentro del conjunto en este caso. Entonces, tenemos nuestro constructor para inicializar los atributos y vamos a tener un método que nos va a permitir agregar un deporte, ¿sí? Entonces, para agregar ese deporte vamos a pasar la referencia al objeto y vamos a decir qué deporte queremos agregar, ¿sí? Vamos a acceder al conjunto, al atributo conjunto y a partir del método add vamos a decirle cuál es el deporte que queremos añadir en este caso. Vamos a crear una instancia ahora, ¿sí? Es decir, vamos a crear un objeto de tipo club, ¿sí? Le vamos a dar un nombre, en este caso es el Club Don Bosco, le vamos a dar una dirección, está ubicado en calle Don Bosco 1323, ¿sí? Y a continuación vamos a agregar dos deportes, vamos a agregar béisbol y vamos a agregar fútbol, ¿sí? Y podríamos mostrar esos deportes, ¿sí? Finalmente. Fíjense que la salida entre llaves, por tratarse de un conjunto, me va a mostrar fútbol y béisbol, ¿sí? Fíjense que yo lo añadí en ese orden, béisbol y fútbol, pero después me lo muestra en otro orden. ¿Por qué? Por esta cuestión de que son elementos que están desordenados. En el conjunto no va a existir un orden establecido por los elementos. Por lo tanto, no lo vamos a poder indexar, como hacíamos con las listas, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les marqué que con las listas podíamos indexarlas, segmentarlas y recorrerlas? A los conjuntos, como no están ordenados, no lo vamos a poder indexar. Y por lo tanto tampoco lo vamos a poder segmentar. ¿Sí? No vamos a poder hacer indexaciones ni segmentación. Sí los vamos a poder recorrer a los datos del conjunto, pero no vamos a poder indexarlo, ¿sí? Porque al no poder indexarlo, no vamos a poder acceder o modificar un elemento existente, ¿sí? Yo les dije, son mutables los diccionarios, ¿sí? Yo puedo añadirle datos y eliminarle datos, pero no puedo modificar un dato particular porque no tengo forma de acceder a él porque no lo puedo indexar. Al no poder indexarlo, no puedo decir quiero modificar tal elemento, ¿sí? Porque no tenemos acceso a ese elemento, ¿sí? Entonces, solo podemos añadir o borrar elementos a través de add, de remove o de discard. A través de esos tres métodos es la única manera que tenemos de modificar estos conjuntos, añadiendo o quitando elementos. Por ejemplo, si quisiéramos eliminar un deporte, ¿sí? Le decimos cuál es el deporte que queremos eliminar, ¿sí? Y lo removemos a partir de ese conjunto con el método remove, ¿sí? Entonces, creamos nuestro
club, nuevamente el mismo club, agregamos béisbol, agregamos fútbol y después eliminamos fútbol, ¿sí? Y a la salida nos va a mostrar al principio los dos deportes y después que eliminemos fútbol nos va a mostrar un solo deporte. Es decir, vamos a poder eliminar aquello que sepamos que está dentro de nuestro conjunto, ¿sí? Es la única manera que podemos eliminar. Para saber si un elemento está dentro de nuestro conjunto, lo vamos a hacer utilizando la palabra clave IN, el operador de pertenencia IN. Antes de eliminar podríamos preguntarnos, o si queremos preguntarnos si hay un elemento dentro de nuestro conjunto, lo podemos hacer a través de este operador, ¿sí? Entonces vamos a suponer que mostramos nuestros deportes, ¿sí? Tiene fútbol y tiene béisbol, podríamos comprobar si tiene fútbol, es decir, si fútbol está dentro del conjunto, dentro del atributo deportes, nos va a decir que sí, un true, es decir, esta comprobación nos va a arrojar un true. Si preguntamos por tenis, si está dentro del conjunto deportes, la comprobación nos va a arrojar un false. También tenemos posibilidad de eliminar todos los elementos a través del método clear, ¿sí? Y también tenemos posibilidad de eliminar un elemento a través de pop, ¿sí? Pero el elemento que elige pop es un elemento aleatorio, ¿sí? Es decir, elimina un elemento al azar, elige un elemento y lo elimina, con la particularidad de que el método pop devuelve el objeto que eliminó de la lista, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un bucle que mientras haya elementos dentro del conjunto, ¿sí? Lo que va a hacer es ir eliminándolos y mostrándolos, ¿sí? Ese bucle elimina uno a uno los elementos del conjunto y los va mostrando con el print a medida que los va eliminando. Y finalmente mostramos los deportes, al final nos va a mostrar un conjunto vacío porque fuimos eliminándolos a través de pop. Ahora bien, las propiedades principales o las operaciones principales que tenemos con los conjuntos, y las más interesantes de todas, radican justamente en las operaciones propias que tiene la matemática con los conjuntos. Es decir, todas las operaciones matemáticas de conjuntos se aplican en este tipo de estructuras, como la unión, la intersección y la diferencia. Son todas las mismas operaciones que se pueden hacer entre ellos que están basadas en la teoría de conjuntos, ¿sí? Así que vamos a empezar a recordar un poco de qué iba esta teoría de conjuntos, ¿sí? Por un lado tenemos la unión, ¿sí? La unión la vamos a realizar a través de este operador, que es esta barra vertical, y lo que va a hacer este operador es retornar un nuevo conjunto con los elementos que se encuentren en al menos uno de los dos conjuntos involucrados en la operación. En este caso, si tenemos el conjunto A y el conjunto B, nos va a devolver un conjunto, otro conjunto, con los elementos de ambos conjuntos, teniendo en cuenta que aquellos que están en común, en esta parte donde los dos se tocan, va a devolver solamente una copia de esos elementos, ¿sí? Tened en cuenta que no puede haber duplicados en el conjunto, por lo cual todos aquellos elementos que caigan en esta intersección van a aparecer una única vez, ¿sí? También vamos a poder utilizar el método union para poder hacer la unión, o sea, a través del operador o a través de este método. Las dos, el método, tanto el método como el operador, realizan la misma operación. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos clubes, ¿sí? El club 1 y el club 2, donde el club 1 tiene los deportes de fútbol y béisbol y el club 2 fútbol y patín, ¿sí? Y queremos saber cuáles son todos los deportes que se practican en los dos clubes, ¿sí? Vamos a suponer, bueno, entre todos estos clubes, cuáles son todos los deportes que se practican. Bueno, hacemos la unión de los dos, ¿sí? Club 1 y a través del operador de esta barra, club 2, y lo que me va a mostrar es un nuevo conjunto denominado todos, donde aparece el fútbol, béisbol y patín. Fíjense que fútbol que está en común aparece una sola
sola vez. En el caso de usar el método, se aplica sobre uno de los dos conjuntos. En este caso, utilizamos el conjunto que es el atributo del club 1, aplicamos el método union y lo que hacemos es pasarle el conjunto 2 con el cual lo queremos unir. En este caso son los deportes del club 2. Y de la misma manera hace la misma operación, lo que me va a mostrar es el mismo resultado que con el operador que es la barra. Así como podemos obtener la unión de los conjuntos, nos podemos quedar también con la intersección de estos conjuntos, ¿sí? Esta intersección la vamos a aplicar a través de este operador ampersand, ¿sí? Y lo que va a hacer es retornarnos un nuevo conjunto que va a contener solo los elementos que son comunes a los dos, es decir, esta franja que está pintado acá, donde aquello que es común a A y que es común a B va a conformar la intersección de estos dos conjuntos. También hay un método que puede aplicarse que es intersection para obtener el mismo resultado que con el operador ampersand. Nuevamente, si tenemos nuestros dos clubes, con el club 1 que tiene fútbol y béisbol y el club 2 que tiene fútbol y patín, ¿sí? Si nos preguntamos ahora no cuáles son todos los deportes, sino los que tienen en común ambos clubes, y hacemos la intersección entre los dos, nos va a mostrar que en común tienen fútbol, ¿sí? Que es el que se repite en los dos conjuntos. Aplicamos lo mismo a través del método, ¿sí? Como dijimos, el método se aplica sobre uno de los conjuntos, en este caso el de los atributos del club 1, y como argumento le pasamos el conjunto contra el cual queremos hacer esta intersección, que en este caso corresponde a los deportes del club 2. Nuevamente el resultado es lo mismo, o sea, estamos haciendo la misma operación y obtenemos en común que tienen ambos puntos. También podríamos querer obtener la diferencia entre los conjuntos, ¿sí? Y en este caso tenemos que, como cualquier diferencia que hagamos en el caso de la resta, tenemos que elegir quién contra quién queremos restar, ¿sí? Si es A contra B o B contra A, porque el resultado va a variar dependiendo cómo tomamos el orden en el que tomamos aquellos conjuntos. Si queremos hacer la diferencia entre A y B, que es la que está acá representada, vamos a tener que en esa diferencia va a retornar todos aquellos elementos de A que no están contenidos en B, ¿sí? Solamente los elementos que son propios del conjunto A. Solo esos elementos va a retornar en este caso la diferencia. Y lo vamos a poder hacer utilizando el operador de resta, el menos, ¿sí? O a través del método diferencia. Volvemos con el mismo ejemplo de los dos clubes, ¿sí? Si queremos ver solamente los deportes que son propios del club 1 y que solo se practican en el club 1, ¿sí? Aplicamos el método difference sobre los deportes del club 1 y le decimos que queremos que le reste el club 2 y nos va a mostrar que el deporte que tiene solo el club 1 es béisbol. Es propio del club 1 y no está contemplado en el club 2. Podríamos hacer lo mismo restando, acá fíjense que cambié el orden, en lugar de poner club 1 menos club 2, cambié el orden. Al cambiar el orden y restarle al club 2 el club 1, ¿sí? Lo que me va a devolver ahora es patín. Fíjense, el resultado cambió porque cambié el orden en el que hice esta expresión. Puse primero un conjunto y luego el orden, ¿sí? Al cambiar el orden, cambian los resultados, ¿sí? En el caso de la unión o de la intersección, no era importante el orden, no importaba el orden en el que yo colocaba los conjuntos, si era primero el del club 1 y luego el del club 2 o viceversa, porque el resultado iba a ser siempre el mismo. Pero en el caso de la diferencia hay que tener en cuenta cómo vamos a aplicar el operador, en este caso, o cómo vamos a aplicar el método, porque el resultado va a ser diferente dependiendo
si colocamos primero el conjunto A y luego el B, o primero el B y luego el A. También vamos a poder hacer la diferencia simétrica, o también la pueden conocer como el XOR a este tipo de operación, que lo hacemos a través del operador circunflejo, en este caso el que a veces se utiliza para expresar potencia, ¿sí? En este caso a través de este operador, o a través del método Symmetric Difference, ¿sí? Que lo que nos va a hacer es devolver un nuevo conjunto con los elementos que están en cualquiera de los dos, pero no en ambos. Es decir, va a excluir la intersección en este caso, es decir, sería una especie de unión menos la intersección del conjunto, y se va a quedar solo con los elementos propios de A, los elementos propios de B, y va a excluir los elementos que tienen en común ambos conjuntos. Aplicado sobre el ejemplo que vimos antes, ¿sí? Si nos preguntamos cuáles son los deportes que solo se practican en el Club 2 y solo en el Club 1, pero no en ambos, ¿sí? Si aplicamos a través del método, lo aplicamos sobre uno de los conjuntos, le pasamos el otro. Acá también la diferencia, el orden es indistinto porque nos va a dar el mismo resultado. Lo que nos va a mostrar en este caso es béisbol y patín, excluyendo fútbol, que es lo que tienen los dos en común. O podríamos hacerlo a través de este operador del circunflejo aplicado sobre los dos conjuntos, ¿sí? El resultado nuevamente es el mismo que en el caso anterior. También vamos a poder chequear la inclusión, es decir, si un conjunto B determinado es un subconjunto de A, que B es un subconjunto de A cuando todos los elementos de B también pertenecen a A, ¿sí? Cuando B es parte de A y está incluido dentro de A. Les puse un dibujito acá, salto el dibujito para que se vea un poco mejor. Esa relación la podemos determinar a través del método isubset, ¿sí? En este caso, si tenemos el club 1, fíjense, cambiamos un poco, añadimos algunos deportes más. En este club tenemos natación, tenis, béisbol y fútbol, ¿sí? Y en el club 2 tenemos natación y tenis, ¿sí? Si nosotros comprobamos o pedimos comprobar que el club 2 es un subconjunto del club 1, ¿sí? Fíjense, acá sí va a cambiar, es importante el orden en el que aplico el método isubset, ¿sí? Si pregunto si el club 2 es estos deportes del club 2 son un subconjunto del club 1, me va a arrojar un true, porque si miramos natación y tenis, los dos están contenidos como parte de los deportes del Club 1, además de otros deportes que tiene ese club, ¿sí? Por lo tanto, conforman estos dos elementos un subconjunto de los deportes del Club 1. Está incluido dentro de los elementos del conjunto del Club 1. Esta comprobación también la podemos hacer mediante operadores, es decir, podemos usar los operadores relacionales menor y menor igual para poder hacer este tipo de comprobación, ¿sí? En lugar del método isubset, podríamos preguntarlo si club 2 es menor que club 1, ¿sí? Que nos va a arrojar true en este caso, o si es menor o igual que el club 1, ¿sí? Que también nos va a arrojar true, porque en este caso es menor, así que nos va a arrojar true en cualquiera de los dos. Y con cualquiera de los dos operadores vamos a poder chequear esta relación. Y también podemos preguntarnos por la inversa. Podemos preguntarnos no si es un subconjunto, sino si es un superconjunto. Es decir, vamos a decir que A es un superconjunto de B cuando todos los elementos de B también pertenecen a A, ¿sí? Dicho de otro modo, si B es un subconjunto de A es un superconjunto de B, ¿sí? Es como visto desde otra perspectiva. No obstante, hay un método, ¿sí? Que nos permite comprobar esto, que es isSuperset, ese es el método, ¿sí? Donde ahora la comprobación, fíjense, es a la inversa, si queremos que nos devuelva el true,
nos preguntamos si el club 1, en este caso que tiene natación, tenis, béisbol y fútbol, es un superconjunto del club 2 que tiene natación y tenis. ¿Sí? La respuesta es verdadera, ¿sí? Porque tiene, además de natación y tenis que están en el club 2, tiene otros deportes más. ¿Sí? Y como teníamos también el operador, los operadores relacionales menor y menor igual, también esta comprobación se va a poder hacer mediante los operadores relacionales mayor o mayor igual. ¿Sí? A partir de estos dos clubes tenemos los 4 deportes, ¿sí? Estos dos, comprobamos si el club 1 es mayor que el club 2 o mayor o igual que el club 2, en ambos casos la respuesta será true, ¿sí? Porque están contenidos estos dos deportes dentro de los deportes del club 1. Y por último vamos a poder hacer la comprobación de que si dos conjuntos también son disjuntos, es decir, si esos conjuntos no tienen elementos en común, o sea que su intersección es vacía. ¿Sí? Podríamos comprobarlo mediante su intersección o bien a través del método is disjoint. ¿Sí? En este caso, aplicando este método, ¿sí? Podríamos contrastar. Acá tenemos 3 clubes, ahora el club 1, el club 2, ¿sí? Como veníamos trabajando, el 1 con natación, tenis, béisbol y fútbol, el 2 con natación y tenis, pero el club 3 tiene deportes de tipo náutico, tiene canotaje y vela. ¿Sí? Si nos preguntamos si el club 1, los deportes del club 1, ¿sí? El conjunto de deportes, es un conjunto disjunto con los conjuntos de deportes del club 2, la respuesta va a ser falsa, ¿sí? Porque tienen deportes en común. La intersección entre estos dos conjuntos no es vacía, ¿sí? La intersección está dada por estos dos deportes, natación y tenis. Ahora, si hacemos la misma comprobación, pero ahora entre el club 1 y el club 3, ¿sí? La respuesta sí será true, porque los 4 deportes del club 1 no tienen en común ninguno con los 2 del club 3. Son, en cualquiera de los casos, la intersección de los dos es vacía, no hay deportes en común, y por lo tanto la respuesta a este método es true. Ahora bien, así como teníamos la comprensión de listas, o sea, podemos generar listas por comprensión, también es posible generar conjuntos por comprensión, es decir, poder generar conjuntos a partir de una única línea de datos, similar a las comprensiones de listas. ¿Sí? Es decir, vamos a tener una expresión, acá la expresión es muy simple, es simplemente x, vamos a tener un iterable a través de la estructura for, en este caso x va tomando cada una de las letras de la palabra abracadabra y le vamos a poner, que es opcional, una condición, ¿sí? Que x no pertenezca, fíjense cómo está usado acá el operador de pertenencia. Habíamos visto que con el in podríamos preguntarnos si X pertenecía a una determinada secuencia, un determinado conjunto de datos, también podemos preguntarnos si no pertenece a un determinado conjunto de datos. ¿Sí? Entonces pedimos que X, ¿sí? Que el X forme parte del conjunto para un X que va a ser cualquiera de estas letras, eso es lo que le estoy diciendo con el for, X es cualquiera de estas letras, pero X no está comprendida en A, en B y en C. ¿Sí? Esa es la condición que tiene que cumplir. Le impongo que no puede ser ni A, ni B, ni C. Por lo tanto, cuando yo genero mi conjunto y muestro, solamente la letra D y la letra R forman parte de ese conjunto. ¿Sí? Obviamente no puede haber repeticiones, pero la letra A, la letra B y la letra C las excluí gracias a esta condición, ¿sí? Y no forman parte de la salida del conjunto en cuestión. ¿Sí? Esto es para un caso de caracteres, podría hacerlo con un caso numérico. ¿Sí? Puedo generar un valor de n en el rango de 0 a 19 y pedir que solamente
me guarde aquellos valores que son múltiplos de 3. ¿Sí? En este caso me fijo a través del resto, y el resto de la división por 3 es 0, significa que ese número es múltiplo de 3, y solamente registra esos valores. Me va a registrar el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15 y el 18. ¿Sí? Acá son valores únicos, no voy a tener el problema de las letras repetidas, como en el caso de la palabra abracadabra, así que todos aquellos que genere múltiplos de 3 van a ser parte del conjunto en este caso. Y también tenemos la posibilidad, así como teníamos las listas que eran mutables, había un elemento que es muy similar a la lista inmutable, también tenemos posibilidad de generar conjuntos inmutables. En este caso lo hacemos a través de la función frozen set, ¿sí? Que es una implementación similar a set, pero en este caso inmutable. Es decir, no me va a permitir utilizar los métodos add, los métodos remove, el método discard, el método pop, porque no voy a poder añadir ni eliminar elementos. Una vez que yo los genere, va a quedar de ese tamaño y con los elementos con los cuales lo haya generado, pero va a compartir el frozen set todas las operaciones de conjuntos que indicamos antes. ¿Sí? Es decir, vamos a poder hacer la unión, la intersección, vamos a poder hacer la diferencia, vamos a poder aplicar la diferencia simétrica y vamos a poder hacer todas esas comprobaciones sobre estos frozen set, pero no vamos a poder usar los métodos como add o discard. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro es análoga a las diferencias que hoy comentamos entre las listas y las tuplas. ¿Sí? La lista sería la versión mutable, la tupla la versión inmutable, el set es la versión mutable, frozen set es la versión inmutable, en este caso, de los conjuntos. Acá un ejemplo, ¿sí? Tenemos el conjunto S1, que es un conjunto, un frozen set, con 1, 2, 3 y 4, S2 es un frozen set con 2, 3 y 5. Aplicamos, en este caso, la unión de los dos conjuntos. Como salida me va a dar otro frozen set, ¿sí? Con la unión de todos los elementos, pero eliminando los comunes, en este caso el 2 y el 3. Y si me quedo con la intersección, ¿sí? Esos que son comunes van a aparecer como un nuevo frozen set con 2 y 3 en este caso. Bien, antes de analizar este ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer una pausa. Venimos bien con el tiempo, fui un poco rápido, quizás, así que pueden que haya quedado algunas dudas. Eh, Les pido que a la vuelta, y antes de arrancar con el ejemplo, las pregunten si es que quedó algo pendiente. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos, así que sí, a las 23 retomamos y vamos a ir analizando este ejemplo que les traje acá para ver.